Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K, ambos con tecnología OLED. A la izquierda el LG A2 y a la derecha el LG A1. El modelo A2 es de este 2022 y el A1 es del año pasado 2021. Se supone que el A2 vendría a ser el reemplazo del A1. Aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, LG OLED A2 a la izquierda y el LG OLED A1 a la derecha, ambos en este caso de 55 pulgadas. Y estas son sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha, la 03.10.70 para el A2 y la 03.20.40 para el A1. En cuanto al apartado Smart, cabe mencionar que el control remoto de ambos televisores es el Magic Remote, que es este. En este caso lo tengo cubierto con un estuche, lo cual recomiendo para evitar rayones. Tiene el mismo diseño excepto por el logo del Amazon Alexa, que en el caso del A2 viene con el nombre de Alexa y en el A1 simplemente el logo de este asistente de voz. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto WebOS, este es su menú principal. La fluidez del sistema operativo en los dos televisores es buena, a veces es un poco más rápido en el A1 a pesar de que es un modelo más antiguo y a veces abren un poco más rápido las aplicaciones y cargan un poco más rápido los videos en el A2, probablemente con futuras actualizaciones de software. Estos aspectos en cuanto a fluidez del sistema operativo probablemente los puedan optimizar más rápido en el modelo A2. Y en cuanto a asistentes de voz, en la gran mayoría de países los dos televisores soportan el asistente de voz propio de LG, también el Amazon Alexa y también el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia no sé por qué ninguno de estos dos televisores soporta el asistente de Google, a pesar de que en sus controles está el logo y el botón para ese asistente. Entonces aquí les muestro unas pruebas de los asistentes de voz que soportan aquí en mi país Colombia, el asistente de LG y el Amazon Alexa. Subir volumen 10. Buscar películas de acción. Se encontró el video películas de acción para la palabra clave YouTube. Buscar películas de acción en Netflix. Buscaría en Netflix. Abrir HBO Max. Llego a la HD grande o máximo. No se reconoce la voz. Vuelva a intentarlo. Buscar películas de comedia. Estos son los resultados de películas de comedia. ¿Cuál de estos desea ver? Subir volumen 10. Buscar películas de acción. Estos son los resultados de películas. ¿Cuál de estos desea ver? Abre Netflix. Abre YouTube. Abre YouTube. Ahora bien, la principal diferencia en este apartado Smart es que el modelo A2 cuenta con esta función de Multiview que está mucho mejor optimizada.
En una pantalla pueden visualizar, por ejemplo, algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra, por ejemplo, una cámara web que deben conectar al puerto USB del televisor en la parte de atrás, o también su smartphone, por supuesto, o simplemente en una entrada visualizar algo conectado a el puerto para la antena de aire. Y en el caso del modelo A1 está la función conocida como pantalla superpuesta, que funciona visualizando algo conectado a alguna entrada HDMI y por supuesto su smartphone. Es un poco más limitada, o mejor dicho, no tiene tantas opciones como si ofrece la función Multiview con la que cuenta el A2. En cuanto a sus navegadores de internet, son el mismo propio de este sistema operativo WebOS. Se puede en ambos televisores acceder a búsqueda por medio de comandos de voz también en estos navegadores de internet. También en ellos se puede, por supuesto, abrir distintas páginas web y la velocidad de carga de ellas depende principalmente de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. También en ambos televisores se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y en ambos navegadores de internet, que son el mismo, repito, se puede acceder a esta función, que es una especie de mini picture in picture. En una pantalla visualizan algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra algo de alguna página web. Pero tengan presente que no se pueden reproducir dos videos al mismo tiempo, porque cuando se intenta, automáticamente uno de estos videos se pausa o simplemente el televisor desactiva esta especie de función de mini picture in picture. Entonces es para visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla leer algo de alguna página web. Funciona de la misma forma, recuerden, en ambos televisores porque tienen el mismo navegador de internet. Y en cuanto a sus tiendas de aplicaciones, son la misma, también propia de este sistema operativo WebOS. Es muy variada, muy amplia. Recuerden simplemente que no se les pueden instalar archivos APK. Y en cuanto a almacenamiento, en los dos televisores de aproximadamente 2,3 GB, que puede ser más que suficiente para prácticamente cualquier usuario. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad gráfica. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena. El efecto de pantalla sucia es muy poco perceptible aún con estos fondos grises. Y ya al observar contenido normal, ese efecto de pantalla sucia pasa prácticamente desapercibido en ambos televisores en todo tipo de contenido. En cuanto a colores, la mayoría de las veces en casi todos los modos de imagen y con la mayor parte del contenido, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, he notado que el A2 tiende a mostrar colores un poco más voluptuosos o con un poco más de naturalidad, pero sin que luzcan excesivamente apaciguados o excesivamente lavados. De hecho, me parece que lucen mejor. Pero en algunos contenidos he notado que a veces los papeles se cambian un poco y que el A1 en esos casos puede mostrar colores un poquito más saturados, pero la diferencia entre ambos televisores no es muy grande. Sin embargo, en donde a veces sí se puede notar un poco de diferencia es en cuanto a las cantidades de brillo. En rango dinámico estándar, el A2 alcanza 297 nits, en alto rango dinámico 478 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 469 nits. Mientras que el OLED A1 alcanza en rango dinámico estándar 262 nits, en alto rango dinámico 452 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 444 nits. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan lo mismo, HDR10, HLG, también algo que él llama HDR10 Pro y también Dolby Vision y por supuesto Dolby Vision para gaming. La uniformidad de colores negros, como muchos de ustedes ya saben, en los televisores OLED es perfecta. Tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, los diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar de forma independiente y total en caso de así ser necesario. Por ende, no se va a notar nada de efecto clouding, ni blooming, ni tampoco sangrado de luz. Sin embargo, sí he notado que en este tipo de escenas
se puede percibir un poco más de claridad en el modelo A2 con más facilidad para notar detalles. No obstante, no estoy diciendo que en el A1 suceda lo que se conoce como Black Crush. Eso no va a pasar. Igual se pueden notar muy bien los detalles en este tipo de escenas con mucha oscuridad. En ambos es impresionante el desempeño en este tipo de escenas con sombra o ese tipo de escenas de terror. La experiencia en ese aspecto es muy inmersiva. Simplemente que se puede notar con más facilidad los detalles en el modelo A2, probablemente debido a que tiene una mayor cantidad de brillo o que simplemente optimizaron el rendimiento en este tipo de contenido, ya sea con el modo juego o con cualquier otro modo de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en los dos televisores. El procesador del modelo A2 es el Alpha 7 de quinta generación y el del modelo A1 es el Alpha 7 de cuarta generación. Sin embargo, a pesar de que en teoría el procesador del A2 es más potente, la diferencia es prácticamente imperceptible en este tipo de escenas. El escalado de imagen en ambos televisores es prácticamente igual. Si el contenido tiene baja resolución, se pueden notar partes levemente pixeladas en los dos televisores con la misma intensidad, pero en la mayoría de los casos puede pasar a ser algo muy tolerable o por lo menos no convertirse en algo molesto. Si el contenido tiene 1080p de resolución, ahí el trabajo de escalado de imagen en los dos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Hablando del apartado gaming, la principal diferencia es que la Game Bar del modelo A2 tiene un diseño más renovado y cuenta con más funciones. Por ejemplo, se puede apaciguar la luminosidad directamente en esta Game Bar en caso de así quererlo. También se puede acceder directamente a la función de Multiview. Y al igual que el modelo A1, se pueden acceder y cambiar a estos géneros de juego, y conforme se escoge uno cambia la configuración gráfica. La diferencia principal además es que en el A2 añadieron el modo del género deportes, mientras que el A1 no lo posee. También se puede acceder por supuesto en ambas Game Bars al optimizador de juego para visualizar de una forma más detallada ese tipo de parámetros. Aquí por ejemplo pueden visualizar los géneros de juego, y como ya mencioné, en el A2 se ha incluido el género deportes, mientras que en el A1 no está. Pero por efectos prácticos voy a dejar el género de juego en estándar en ambos televisores. Y si bien en ambas Game Bars se puede acceder al estabilizador de negros y al estabilizador de blancos, en la Game Bar del A2 además de forma directa se puede acceder a configurar o modificar otros parámetros como nivel de negro, ajustar la nitidez, profundidad de color, entre otras, como el mapeo de tono dinámico. Aunque por supuesto en el A1 también se puede, simplemente que hay que acceder al resto de configuraciones, pero en la Game Bar del A2 se puede acceder de una forma directa a este tipo de configuraciones, como pueden notar. Es importante mencionar que tanto en este modo juego como en el resto de modos de imagen, ambos televisores tienen los mismos parámetros en cuanto a brillo, color, temperatura de color, entre otros. En cuanto a los tiempos de input lag para el modelo A1, de acuerdo a la página de rtings.com, en 4K a 60 Hz tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico es de 10 milisegundos. En esa página aún no analizan el modelo A2 y yo no tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos de input lag, pero probablemente de acuerdo a estos resultados el modelo A2
pueda llegar a tener tiempos de input lag muy similares al modelo A1. Sea como sea, me parece que ambos televisores en esta área generan muy buenos resultados. Tengan presente que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1. Ninguno de ellos soporta ni los 120 Hz en 4K y tampoco soportan frecuencias de actualización variables, es decir que no soportan ni FreeSync ni tampoco G-Sync. En cuanto a rendimiento, calidad gráfica en general, me parece que muestran también muy buenos resultados. Simplemente recuerden que las zonas oscuras en el A2 tienden a lucir con un poco más de claridad y más facilidad para notar detalles, pero recuerden que en el A1 no es imposible notar los detalles en videojuegos u otro tipo de contenido que tengan sombras o escenas oscuras. Recuerden que no va a pasar el temido Black Crush en ninguno de estos dos televisores. Lo otro que quiero que tengan presente es lo que mencioné hace varios minutos atrás, y es en cuanto a la representación de colores. En algunos videojuegos o en algunas escenas, la mayoría del tiempo en el A2 lucen un poco más saturados o levemente más vívidos sin llegar a exagerar, pero en otras el A1 muestra colores levemente más saturados, tampoco sin llegar a exagerar. Pero sea como sea, en ninguno de ellos la diferencia en cuanto a colores es muy grande. En cuanto a brillo, sí se puede percibir, por supuesto, a favor del modelo A2. Recuerden que con el modo juego en alto rango dinámico, el A2 alcanza 469 nits y el A1 444 nits. Y en cuanto a los tiempos de respuesta, por lo menos para el A1, de acuerdo a ratings.com, es de 7,3 milisegundos. Y probablemente para el A2 sea un tiempo muy similar. Me parece que en cuanto a manejo del movimiento en este apartado gaming, ambos televisores muestran muy buenos resultados. Desde mi punto de vista, considero que el manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming en ambos televisores también es muy bueno. Los dos Smart TVs cuentan con el parámetro conocido como TrueMotion en cada modo de imagen. Si ustedes quieren, lo pueden colocar en selección de usuario y modificar el parámetro de Judder, que es vibración, hasta que noten los resultados deseados. O simplemente probar con algún modo predeterminado como el movimiento cinemático, el natural o el movimiento suave, hasta que noten mejorías en cuanto a decrecer la intensidad del efecto de vibración o simplemente mejorar la fluidez en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos. Sus ángulos de visión son muy buenos. Esta es una de las tantas ventajas de la tecnología OLED. Sus colores no van a perder tanto volumen al observar sus pantallas desde ángulos muy amplios. Por ende, son televisores tanto para quienes vean la pantalla de frente como para aquellas personas que deban sentarse alrededor de sus pantallas, por ejemplo cuando es una gran cantidad de gente que sí o sí deben sentarse al lado de estos televisores. En cuanto al manejo de los reflejos, los resultados son muy similares entre los dos televisores. Es muy bueno, es un poquito mejor en el A2, probablemente debido a que tiene una cantidad de brillo un poco mayor. Son televisores muy recomendados para habitaciones oscuras, medianamente recomendados para habitaciones con iluminación artificial, pero no son los mejores para habitaciones que reciban muchos reflejos por parte de las ventanas, porque sí que se pueden notar esos reflejos en sus pantallas y no es una experiencia muy agradable. En cuanto a las entradas, el A2 en la parte posterior tiene una para el cable digital óptico, una entrada para un puerto HDMI 2.0, una entrada USB 2.0, una entrada para el cable LAN para internet, y en la parte posterior lateral una entrada para la antena de aire, una para un puerto auxiliar, dos puertos HDMI 2.0 y otro puerto USB 2.0. Y en el A1 simplemente lo que cambia es la ubicación o la distancia entre estas entradas. En la parte posterior lo mismo, un puerto LAN para internet, una entrada para el cable digital óptico, un puerto HDMI 2.0, uno para el cable para la antena de aire, y en la parte posterior lateral dos puertos USB 2.0 y dos puertos HDMI 2.0.
El calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es normal, no es nada exagerada. En ninguno de ellos se va a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas, lo cual me parece genial. En cuanto a sonido, la potencia de los dos televisores es de 20 watts, pero en la práctica me pareció un poquito mejor el rendimiento del modelo A2, aunque la diferencia no es muy grande. En unos segundos, al final de este video, van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento de sus sistemas de sonido. Y en cuanto a tecnologías de audio, los dos televisores soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, también canal de retorno de audio mejorado, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Un aspecto que casi no se menciona y que puede ser un factor diferencial para algunas personas es en cuanto al peso de ambos televisores. El A2 de 55 pulgadas pesa solamente 14,3 kilogramos, mientras que el modelo A1 también de 55 pulgadas pesa aproximadamente 18,4 kilogramos. No es una diferencia muy grande en números o en teoría, que es de 4,1 kilogramos, pero en la práctica créanme que si los tienen que manipular solos, como por ejemplo a mí que me toca estarlos moviendo solo, sí que se siente. El A2 es increíblemente más liviano y eso desde mi punto de vista es genial. Ya para finalizar entonces, las ventajas del modelo A2 son: primero, la función de multiview, que está mucho mejor optimizada. Segundo, mayor cantidad de brillo en todos los aspectos, la diferencia no es muy grande pero sí es notoria. Tercero, en cuanto a colores, también muchas veces muestra mejores resultados sin desacreditar el trabajo del modelo A1. Y en cuanto a sonido, que sería lo cuarto, también es un poco mejor, aunque la diferencia tampoco es muy grande. Entonces, si ustedes me preguntan si vale la pena cambiarse del modelo A1 al modelo A2, la verdad es que no. Si ya tienen el A1 puede ser más que suficiente. Pero si están intentando decidir cuál de esos dos televisores comprar, por ejemplo, si es su primer televisor OLED, por supuesto el modelo A2 será una mejor opción, pero tiende a ser un poco más costoso. O por lo menos aquí en Colombia la diferencia de precios entre ambos televisores en tamaños de 55 pulgadas es de $100. $970 para el modelo A2 y $870 para el modelo A1. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Cycle of hatred, alliances forged and broken. We pay price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong. My king, we have her cornered.
hatred. Alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.